Bueno, bienvenidos. Hoy muchos se quedaron en casita con los papás y eso está bien. Felicidades a los papás. Yo soy papacito diferente, pero es importante. No se preocupen, papás. La iglesia está preparando algo bien especial para ustedes. Nunca nos gusta hacerlo el mismo día porque ese día estarán en familia. Contarles que fueron. Levanten la mano de los que están aquí, quienes estuvieron el lunes en el bosque. ¿Cómo la pasaron? Yo vi que Fercho se la disfrutó. Fercho me dijo: uy, hermano, esto hay que hacerlo más de seguido, porque uno como adulto ya casi no saca tiempo. Volvimos a ser niños, jugamos, nos embarramos. A mi esposa casi le mochan un pie, pero bueno. Pero fue de mucha bendición. Esperamos que la próxima oportunidad podamos estar todos. También contarles, estuvimos ayer con mi esposa de aniversario, 22 añitos, disfrutando de una bella mujer y de la misericordia del Señor sobre nuestra casa, y con mucha paciencia de ambos, ¿no? Contarles lo que cantábamos ahorita. Esa canción me encanta, sobre la cobertura hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos desean ver a su generación bien? Y les voy a explicar algo. Eso de la oración de los papás puede mucho. Aquí Jorge Hernán, levante la mano, Jorgito. Jorge, miren allá, el morenito, eso, cóchelo con sus miradas. Él y yo nos criamos juntos y salíamos del grupo de jóvenes a irnos a rumbear. Era la verdad, ¿no es cierto, Jorge? Salíamos a rumbear, teníamos nuestras idas y venidas, nuestros altibajos. Pero estoy seguro que Jorge va a decir que sí a lo que yo les voy a decir. Pero donde estuviéramos, así estuviéramos en cosas del mundo, la palabra que nos fue sembrada nos martillaba aquí. Estuviese borracho, estuviese bailando, todo, esa palabra que un día mi padre me sembró martillaba. Y esa palabra me hizo estar muy poco tiempo disfrutando, o aparentemente disfrutando, de las cosas del mundo. Por eso le digo hoy, si su hijo en este momento le dice que pereza las cosas del Señor, no lo presione, doble rodilla por él. Mi hijo un día me dijo: papá, yo no quiero volver a la iglesia. Él era es un excelente baterista. Él me dijo: yo no quiero jugar como hacen muchos con el evangelio. Presionarlo no podía, pero orar por él sí. Orar por él, y todos los días doblamos rodillas. Más, alguna vez les conté, una vez se asustó. Yo madrugo mucho a hacer mi devocional en la sala, y él se levantó, iba para la cocina y vio una sombra negra. Casi se muere del susto. Donde hubiera sido Faber no lo hubiera visto, pero hubiera pasado desapercibido. Esperamos entonces que podamos seguir orando por nuestras generaciones. Yo quiero que ahora, al finalizar, hagamos una oración. Hay una familia muy querida mía, es de otra congregación, pero se criaron con nosotros en la Alianza Cristiana. La familia de la hermana Ana Luisa. Hoy su hijo Héctor amaneció muerto en la habitación de su casa. ¿Cuántos años tiene Ana Luisa? Por ahí 92, 93. La última vez, hace un año larguito, me vi con ella enterrando a su hija y me decía: yo soy la que debo estar ahí, yo no quiero enterrar otro hijo. Pues hoy tiene que enterrar a otro de sus hijos. Y pienso que nosotros en estos espacios son los tiempos para orar y apoyarnos unos a otros. Amén. Hoy solamente vamos a tener el primer servicio, porque precisamente por lo del Día del Padre muchas familias se quedaron, y que estemos orando porque tenemos 3 familias de la congregación con COVID. Sí, por eso están en aislamiento, por eso no se han vuelto a congregar, pero que les estemos extendiendo nuestra cobertura de oración a ellos. Contarles, atrás tenemos la canasta del mercado. Cada 8 días lo vamos a hacer, y cada 8 días se le va a entregar a una familia necesitada. A mí 1 kilo de arroz, 10 kilos de carne, a mí no me hacen falta en la casa. Pero a una familia que le podamos sembrar un mercado donde cada uno aporte 1 libra de lentejas, 1 kilo, le vamos a bendecir. Amén. Y es más, aquí hay familias que ya han sido bendecidas, y en algún momento yo también lo fui en mi comunidad, cuando me llegaran con el mercado y mi alacena estaba vacía. Continuamos con la enseñanza que hemos venido preparando. Les cuento, me ha tocado maciar mucho, buscar asesoría con mi hermano que es escatólogo.
y me estoy apasionando con esto. Yo les dejé un reto de leer el libro de Daniel. ¿Alguien lo ha leído en estos días? Bueno, mi suegra se lo sabe de memoria. Si hubiera sido hombre, a ella le hubiera gustado que le hubieran puesto Daniel. Estoy seguro de eso, pero bueno. Vamos a hacer algo, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ilumine sobre esto. Encuentro que hay cantidades de personas que dieran todo el dinero del mundo por saber cómo va a ser su fin. Personas que quieren descubrir que hay más allá de las estrellas. Personas que pagan lo que sea por ir a Marte. Bueno, ustedes saben más que yo sobre estas cosas que se están viviendo. Pero ustedes y yo tenemos la respuesta a todo en la palabra del Señor. Entonces vamos a orar y que el Señor nos permita y nos abra el entendimiento con este tema. Padre, tu palabra es clara, Señor. Pero necesitamos entenderla, Señor, en nuestro espíritu. Que este tema que estamos compartiendo acerca del Apocalipsis, Señor, sea un tema claro para nosotros. Y como tantas veces lo hemos dicho, que antes de ser un libro de temor, sea un libro de esperanza, porque es allí donde culmina todo por lo cual hemos luchado, Señor. Y es un día poderte ver a ti cara a cara, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que traigas sabiduría, Señor, y que podamos desde tu palabra discernir esto de los tiempos finales. Te damos muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, empiezo recordándoles algo. Y recuerden, frente al Apocalipsis hay 17 corrientes o 17 pensamientos diferentes, ¿sí? Los tres más fuertes son los que piensan, uno, que los cristianos no pasan nada de la gran tribulación. Dos, los que piensan que los cristianos pasan la mitad del tiempo en la gran tribulación, y los que piensan que los cristianos sí van a estar en la gran tribulación, toda la gran tribulación. Entonces son tres corrientes. Pregunta, ¿qué cree usted? ¿Cree usted que los cristianos parten con el Señor antes de la gran tribulación? Levante la mano el que piensa eso. Bueno, los que piensan que los cristianos pasan la mitad de la gran tribulación, y los que piensan que los cristianos se van después de la gran, y el resto no sabe, no responde. Bueno, es que se me olvidó hacer una claridad, poner al final uno, ninguna de las anteriores. Yo también estoy en el pensamiento de que nosotros no pasamos. Vamos entonces a ver hoy las cosas que han de suceder o las cosas que han de ser. Vamos a ir desde el capítulo 4 hasta el 22. Aquí nos vamos a quedar unos buenos domingos porque es un tema, es un tema de muchas inquietudes. Es un tema que muchos cristianos se preguntan. Es un tema que las iglesias casi no tocan, porque al tocar el Apocalipsis tenemos que hablar de muchas situaciones de pecado que nos pueden hacer perder de esta gran fiesta, pero es necesario que lo hablemos. El capítulo 4 en su primera parte nos habla del rapto de la iglesia, ¿listo? Pero para entender esto nos vamos a detener hoy a estudiar 2 domingos la visión de Daniel de las 70 semanas. Es necesario para entender el Apocalipsis primero detenernos a estudiar el libro de Daniel y basado en las 70 semanas. ¿Alguien ha leído algo de las 70 semanas? Bueno, entonces vamos a entender, vamos a ir a Daniel 9 y vamos a mirar qué es esto de las 70 semanas. Es muy importante tener claridad sobre las 70 semanas para poder entender mejor el Apocalipsis. Listo. Vamos a ir a Daniel 9 del verso 20 al 27. Lo vamos a leer. Estos 7 versículos. Voy a esperar que estén ahí. Daniel es de los profetas mayores. Recuerden que los profetas mayores y menores no se refieren así porque unos sean más importantes que otros, sino por el contenido de los libros. Profetas menores son libros de 1 capítulo, 2 capítulos. Profetas mayores como Isaías son libros de 66. Listo, es por eso. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios,
por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué entendió usted de esta palabra que acabamos de leer? La idea es que lo podamos desglosar. Vamos a analizar, y primero empiezo con esto. Las 70 semanas es una profecía no para el pueblo cristiano gentil, sino para el pueblo judío. Hay que hacer claridad en esto. ¿Listo? Para que tengamos claridad. Los estudiosos dicen que estamos en la semana 69 y media en el reloj de Dios. Entonces vamos a mirar, la vamos a estudiar bajo 3 encabezados, para los que están tomando nota. 3 encabezados de esto. Lo primero, la descripción de Daniel de la era mesiánica, la era del Mesías. ¿Sí? 2, lo que tanto nos preguntamos: ¿en qué tiempo estamos? ¿Cómo vamos? Los cálculos mesiánicos de Daniel. Porque hay gente que dice: no, yo creo que todavía falta, alcanzo a divertirme otro rato en el mundo y luego. Mucho cuidado. Y 3, la visión de Daniel acerca del fin. Listo, para los que toman nota. Surgen preguntas que vamos a ir analizando. La primera es: si Jesús es el Mesías de la profecía, ¿por qué no introdujo él la paz y la prosperidad de la que predijo Daniel? Son preguntas que se han hecho, preguntas que han hecho a personas. 2, ¿cómo saber que el ungido que habla la profecía en los versos 25 y 26 es Jesucristo? Porque si a usted le hacen esa pregunta y usted no tiene las armas bíblicas para responder, ¿qué va a hacer? Y 3, ¿por qué por qué un tiempo tan largo entre las semanas 69 y 70? Sobre esas 3 premisas vamos a estar. Entonces vamos a empezar hoy con la primera, que se llama la descripción de la era mesiánica. Obviamente no vamos a alcanzar a verla toda hoy. Cuando hablamos de la era mesiánica nos tenemos que remontar al año 538 a.C. y Babilonia. ¿Por qué? Porque la revelación fue dada a Daniel cuando estaba en Babilonia. ¿En qué? Cuando el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Listo? Entonces partamos que el pueblo no estaba tan cómodo porque estaban en una situación de cautividad. ¿Cómo se sentiría usted? Ustedes, los que han estudiado, ustedes no han visto que las mejores cartas del apóstol Pablo no fue en un spa, no fueron escritas allí cuando veía la lontananza, cuando veía el mar Nevado de Ruiz, el Nevado de Ruiz en todo su esplendor. Las mejores cartas, a veces me confundo, a veces crucifico a Moisés, a veces, bueno, la edad. Ustedes no han visto que las mejores cartas o los mejores libros de estos hombres fueron en la cárcel, en el cepo, allí en momentos donde físicamente estaban, digamos, en angustia, pero su corazón estaba totalmente libre.
Daniel estaba en cautiverio, obviamente estaba en el palacio del rey. Y entonces miremos, Daniel tenía 80 años de edad cuando le fue dada la profecía. Pero vamos a ir a mirar algo que inquietaba a Daniel. Vamos a ir a Jeremías 25, 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías cuando recibe esta visión, y Daniel estaba preocupado. Y Daniel se preguntaba: ¿qué será esto? No entiendo. Y desde ahí Daniel, inquietado en su corazón, decide empezar a orar al Señor que le mostrara qué era esto de la devastación, qué era esto de los 70 de las 70 semanas, hasta que la oración de Daniel fue tan insistente que llevó a que desde el cielo se le diera respuesta. Pregunta: ¿ha tenido usted inquietudes en su corazón alguna vez que le ha dicho: Señor, ¿por qué? Señor, porque si ustedes analizan el texto que acabamos de leer, es el mismo texto que está en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos entonces. Vamos a mirar que las 70 semanas aparentemente parece ser un periodo corto, ¿no es cierto? Si analizáramos en el calendario nuestros 70 semanas, ¿cuánto tiempo es? Un año tiene 54 semanas. Un año y 3 meses. Sí, pero recuerde que nuestro calendario no es igual al calendario hebreo. Parece ser un corto periodo de tiempo, pero para los judíos, escúcheme, la palabra exacta es Shazá, se los deletreo, S-H-A-B-S-A, que significa semana de años. Eso es la palabra que vamos a utilizar, Shazbá, semana de años. Y lo podemos ver en varios textos de la palabra. Uno está en Levítico 25:8. Allí nos habla cuando las tretas de Labán con el pobre Jacob por una esposa. Imagínese usted, vamos a leerlo para que nos quede claro. Levítico 25:8. Recuerden que es muy importante traer la Biblia, bueno, tenerla descargada en el celular para que podamos estar allí. Dice Levítico 25:8: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces entendemos, según los estudiosos y según los cálculos que hacen, que las 70 semanas representan 490 años para el pueblo judío. Recuerden, esos 490 años no los podemos meter dentro de nuestro calendario. Porque, digamos, hay personas que se han preguntado: Matusalén duró 966 años, casi un milenio. Pero el calendario no era igual. Entonces vamos a mirar. Después de que terminen las 70 semanas, ¿cuándo empezaron a contar las 70 semanas? Empiezan a contar desde Jesús. Desde la muerte y resurrección de Jesús empiezan a contar las 70 semanas. Dice el ángel en la profecía: el reino mesiánico, o sea, el reinado del Mesías, se introducirá o vendrá a ser después de la culminación de las 70 semanas. O sea, Jesús no hará su aparición, no hará su segunda venida hasta el cumplimiento de las 70 semanas. Por eso les digo, las 70 semanas aplican para el pueblo de Israel, pero es un referente para nosotros. Cuando todo se cumpla en las 70 semanas,
aparecerá el Señor. Si hoy fuera el cumplimiento de esa palabra y se abrieran los cielos, se sonara la trompeta, recuerde que la trompeta es el anuncio a la llegada del Señor, ¿qué haría usted? Señor Jesús, aquí estoy hoy, Señor, demórate otro día. ¿Qué haríamos? Vamos a analizar varias cosas. Cuando aparezca el Señor y empiece la era mesiánica, hay varias características que se cumplirán. Varias características que tenemos que tener presentes. La primera característica dice, en lo que leímos dice, lo primero es el fin de la prevaricación. Quiero preguntarles, quiero acudir a su conocimiento, ¿qué es prevaricar? ¿Qué es la palabra prevaricación? La palabra prevaricación significa rebelarse contra Dios. O sea, cuando terminan las 70 semanas y entre el reinado del Mesías, lo primero que desaparecerá será la rebelión contra Dios. Desaparecerá todo esto de rebelión que vemos hoy. Por eso tenemos que decir que antes de que desaparezca la prevaricación será la segunda venida del Señor. Porque mientras que no haya separación entre lo bueno y lo malo, siempre habrán personas que se rebelarán contra Dios. ¿Ha escuchado usted personas que se rebelan contra Dios? ¿Ha escuchado usted en este tiempo que dicen personas, ¿dónde estaba Dios cuando mi papá estaba muriendo de COVID? ¿Dónde estaba Dios o dónde está Dios que no hace nada por los niños huérfanos del África? Personas que dicen, yo soy anti Dios. En estos días hay un muchacho que trabaja con nosotros allí en Friends y él se autoproclama satánico. Es muy buena gente, todo. Y yo no sé qué maldad le hicieron allá en la parte de encima, en el segundo piso. En todo caso le cayó una gotera de aceite en un pie y ahí me gritó, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo así? Usted no dice pues que no existe Dios. Un satánico convertido. Entonces la primera característica es el fin de la prevaricación. Se acabará la rebelión contra Dios. Lo segundo que traerá la era mesiánica es el fin del pecado. El fin del pecado. ¿Qué es pecado para usted? ¿Qué es pecado? Es hacer todo aquello que atenta contra mi relación con Dios. Es practicar aquello que Dios me dice, hijo, no lo hagas porque afecta tu comunión conmigo. Dice, ya no habrá más pecados, pero entonces la palabra para esto en hebreo significa poner sello. O sea, somos apartados de los que prevarican y el Señor va a colocar un sello. Por eso muchos dirán, Señor, ábreme la puerta. ¿Y qué responderá el Señor? Imposible, el sello está puesto. Por eso las 10 vírgenes, 5 entraron y las otras 5, aunque eran vírgenes, no tuvieron cómo entrar. Porque hubo una separación entre lo vil y lo bueno. Si hoy fuera esa separación, ¿en qué parte estaríamos nosotros? Dice que de los que de la puerta hacia adentro habrá gozo y de la puerta hacia afuera, los que quedaron por fuera del sello, solamente habrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la era mesiánica trae el fin de la prevaricación, el fin de el pecado y la iniquidad será expiada. ¿Qué significa la iniquidad expiada? ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad en el corazón del hombre. ¿Sabían ustedes que lo más malo que tiene usted y lo que tengo yo es mi corazón? ¿Sabían ustedes que lo que nos contamina no es lo que vemos, sino lo que sale de aquí cuando vemos? ¿Sí? ¿Quién no ha tenido un pensamiento impuro con una situación siendo muy santo, muy lindo, muy de Dios y usted dice, ¿qué pasó? Dios mío. Por eso siempre recomendamos tomar precauciones frente a situaciones específicas, porque el peor enemigo de Deiro
no es Satanás, es de él. Y aquí dice, la iniquidad expiada. ¿Qué significa? La iniquidad expiada, o sea, no hay más iniquidad, significa un cubrimiento total del pecado a través de un sacrificio. Eso significa la iniquidad expiada. La palabra, para los que anotan, sino que suena feo, es capar. No capar de cortar testículos, no. Capar, se lo refiero, K-A-P-H-A-R, capar, que significa cubrimiento total del pecado a través del sacrificio. Lo que podemos decir que esta iniquidad expiada, ¿dónde empezó? En la cruz del Calvario. Allí empezó la expiación del pecado, el cubrimiento del pecado a través del sacrificio. Y aquí quiero decirles algo. ¿Sabían ustedes que el pueblo judío, después de la muerte de Jesús, siguieron ofreciendo sacrificios mucho tiempo después? Dice, a los judíos no aceptar a Jesús como el Mesías, siguieron ofreciendo sacrificios hasta el año 70 después de Cristo. Nosotros no ofrecemos sacrificios porque sabemos que la sangre del Cordero fue la que expió nuestros pecados, pero ellos, al no aceptarlo, siguieron hasta el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo pararon los sacrificios en el pueblo judío? Cuando se cumplió la profecía de Mateo 24, 1, 2 que dio Jesús, que dijo, en este templo no quedará piedra sobre piedra. O sea que los sacrificios el pueblo judío no los paró. No los paró porque hubieran recibido al Mesías, sino que lo pararon porque no tenían templo donde presentar los sacrificios. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Será que necesitamos nosotros como Iglesia de Dios contemporánea tener claridad sobre esto? Esto es importantísimo que lo tengamos claro en nuestro corazón. ¿Saben para qué? Para que, como dice la palabra, no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Para que no seamos movidos y no seamos confundidos. Hay cantidades de personas confundidas con esto del final de los tiempos. Hay cantidades de personas aterrorizadas. El terror será para aquellos que nunca recibieron al Mesías. El pueblo de Israel todavía sigue esperando la venida del Mesías y va a ser engañado por el anticristo, que creerán que es el Mesías. Pero usted y yo, que recibimos al Mesías en nuestro corazón, sabemos que este tiempo será de sumo gozo. Porque es que, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué usted madruga todos los días a orar? ¿Por qué usted lee todos los días la palabra del Señor? ¿Por qué usted tiene una oportunidad de pecar y usted dice no? Aunque su carne le dice, ay, tan chévere, como se ve rico, hágale un pitico nomás, y usted dice no. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que seremos los que, al ser apartados, entraremos en los sellados. Porque si usted no tiene o si a usted no lo mueve solamente Jesús, entonces ¿qué lo está moviendo? Para sostenerse en pie. Porque ahí es donde nosotros decimos, vale la pena. Y es aquí donde yo los animo, mis amados. Vale la pena luchar por nuestra salvación. Por eso esta semana me escribe un sobrino y me dice, tío, tengo que presentar una tarea. ¿Para usted se pierde o no se pierde la salvación? Extiendo la pregunta hacia ustedes. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Levanten la mano los que consideran que sí se pierde la salvación. Y los demás repitan conmigo, Señor Jesús, trae conocimiento. No, sí se pierde porque la palabra dice en Hebreos que tengamos cuidado de esta salvación tan grande, que no la descuidemos. Pero para eso necesitamos entender que llegará esa era mesiánica, el reinado del Mesías. ¿Y quiénes reinarán con él? Los que en este tiempo le dijimos no al mundo. Amados,
El mundo está seduciendo a los escogidos. Dice, engañarán aún a los escogidos con palabras lisonjeras, con mentiras. Usted encuentra personas hoy en sectas y son personas que un día estuvieron ministrando la palabra de verdad, pero fueron seducidas y fueron engañadas. Por eso es tiempo de abrir este libro sagrado y decirle al Señor, muéstrame, revélate. El libro significa revelación. Revélate a mi vida, así como lo hiciste a Daniel. Pero ¿saben qué me impresiona? Que el entorno en el que se desarrolló esta profecía fue en un entorno de arrepentimiento. ¿Sabe qué estaba haciendo Daniel? Dice que estaba postrado llorando, Señor, presento mis pecados y los del pueblo. Muy similar a la oración de Nehemías. Estaba en un momento de postración, estaba en un momento donde había derramado su corazón delante de Dios y le había dicho al Señor, esta es la situación de mi corazón. Y el Señor vio la decisión de Daniel por entregar su vida, por seguir adelante, y ahí le he revelado esta visión de las 70 semanas. ¿Qué tal si, será que el Señor tiene algo para mostrarnos? ¿Será que el Señor tiene algo para revelarnos en este tiempo? Sabes, quizás lo único que está esperando es que derramemos el corazón como lo hizo Daniel. Cuando la palabra dice, cosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tengo preparadas para aquellos que se postren. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que hay muchas cosas en este libro que para muchos no les es permitido que les sean reveladas. Pero si usted y yo nos disponemos realmente como dice la palabra, podremos ser como un Daniel, que nos sea revelada palabra que para muchos otros ha sido oculta. Entonces, esta semana de las 70, recuerden, es para el pueblo judío, pero para nosotros, cuando terminen las 70 semanas, es el inicio de la era mesiánica y ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros en esta era mesiánica. La era mesiánica será caracterizada por la desaparición de la prevaricación, la desaparición del pecado y la iniquidad expiada. ¿Qué hace usted cuando comete un error? ¿Se deja meter cuento del enemigo o sabe que esa iniquidad, ese pecado ya fue expiado por la sangre del Cordero? ¿Saben? Lo hablaba con alguien esta semana y yo le decía, cuando nos equivocamos, la situación pasa más por nuestro corazón que por el corazón del Padre. Porque el Padre nos perdona cuando pedimos perdón, pero muchas veces le creemos más a la acusación del enemigo. Muchas veces le creemos más a lo que el enemigo está diciendo, cuando aquí dice la palabra que desde el momento que Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó, esa sangre derramada una vez y para siempre sigue expiando nuestros pecados. ¿Se considera usted santo o se considera un pecador? No va a preguntarle ante la mano los santos ni los pecadores, pero recuerden, si usted aceptó el sacrificio de Jesús, su pecado es expiado y es necesario para poder entrar a esta era mesiánica. La descripción de la era mesiánica. ¿Qué siente usted cuando le dicen del libro del Apocalipsis? Paz en su corazón o temor. ¿Qué siente usted cuando le dicen, cuando le hablan de los 7 sellos, que todo eso lo vamos a ver, de las 7 trompetas, de las 7 suegras, no me entiendas qué tal? Alguien le dicen a un yerno, le dicen, uy hermano, imagínese que su suegra tuvo un accidente y un carro la partió en 2. Ay hermano, ¿cómo así? ¿Y por qué está preocupado? No, pues si no era capaz con una, ¿qué voy a hacer con 2? Terrible. Ella sabe que yo la quiero mucho, es más, ahorita vamos a hacer una oración por ella. Pero entonces, mis amados, quiero terminar diciéndoles, no le tengamos miedo a este libro, esperemos con ansias. Yo no les puedo decir que yo espero la muerte, es más, yo le oraba al Señor, si está dentro de su voluntad, permitirme no pasar por muerto, sino que sea de los que salga en el arrebatamiento, porque he visto tantos velorios donde
van a criticar el muerto. Ay, ¿cómo quedó? Así, no. Ay, no. Yo le he dicho a Andrea, el día que me muera, sellen mi ataúd. Sellen mi ataúd porque van a... No, que lo que más den a decir me lo digan en vida. ¿Sí o no? Ya después... Es como el borracho que va y entra al velorio. Que siga la rumba. Yo pago la siguiente. ¿Cómo así, señor? Estamos en un velorio. Ah, yo sí decía que esa torta estaba muy grande. Complicado, ¿no es cierto? El que lo entendió. Pero, si usted y yo llegamos a pasar por la muerte, tenemos una esperanza espectacular. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo le he dicho al Señor, ojalá no me, que dicen que ven una luz al final del túnel, como la suegrita ya, así ya a la hora de estirar la pata y el yerno ahí, y dice la suegra, como está de lindo el día, suegra, enfóquese en la luz del túnel, en la luz del túnel, no se me distraiga, no se me distraiga, luz del túnel, terrible. Que si el Señor nos tiene para morir, la esperanza es resucitaremos primero, pero si nos tiene para presenciar ese acto magno del arrebatamiento, que tengamos la seguridad que saldremos a recibirlo en las nubes y a ser parte del reinado mesiánico. Amén. ¿Ustedes se imaginan lo que será reinar con Jesús por toda una eternidad? ¿Ustedes se imaginan lo que es volver al diseño original, al Edén? ¿Ustedes se imaginan lo que es volver a ese diseño que dice la palabra que el hombre no trabajaba, no había dolor, no había sufrimiento, no había nada? Todo lo que nos quitó el error de una persona, ¿no es cierto? Todo lo que nos privó, pero por eso vino Jesús a recuperarlo todo en la cruz. Y por eso hoy usted y yo debemos entender algo. Es no guardar silencio frente a lo que ya sabemos que va a acontecer. Es hablarles a otros, no de esto, no del, vea, si usted no, porque en mi época el evangelio era muy condenatorio. ¿Quién vivió ese evangelio condenatorio? ¿Verdad? Recuerdo un señor, se llamaba el viejito Juan, no sé si mi suegra lo alcanzó a conocer, predicaba en las calles con una manito aquí, parrandada de amorreos, jebuseos, el infierno está preparado. No, no es así. Hablemos del amor de Dios para que otras personas sean convencidas y no tengan por qué ir a un castigo cuando el cielo fue preparado para nosotros. Pensemos, ¿cómo será el reinado con Jesús? Disfrutemos y entendamos que terminan las 70 semanas y empieza el reinado del Señor. ¿Cuándo terminarán? Las profecías se acercan a tiempos, dan acontecimientos, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni Jesús. Ninguna profecía, y si una profecía, ustedes han visto los profetas que han salido, que han dicho el fin del mundo es tal. El último fue como en febrero de este año, en la costa. ¿Recuerdan que hubo un grupo que se encerró en una casa, que hasta Bienestar intervino porque habían niños en eso ayunando y orando porque el 28 de febrero venía el Señor por ellos? Y no vino el Señor, pero el pastor sí se desapareció con toda la plata de todos. Eso sucedió. Ustedes saben que ha sucedido muchas cosas, pero cuando esto suceda, esa persona es un falso profeta, es un mentiroso, porque la hora ni el día, nadie lo sabe. Por eso debemos estar preparados cada día. Lo único que yo les puedo decir es, será espectacular poder disfrutar del reinado del Mesías. Amén. ¿Quién añora ese día? ¿Quién dice, qué rico? Yo sí espero. Espero eso, como el himno que cantaba la mamá de Jorge, que es invitada a todos los velorios, ¿no es cierto? La hermana Aurora es una familia, y ellas entonan una canción que se llama Cuando allá se pase lista. ¿Sí? Cuando anuncia el arcángel que más tiempo ya no habrá y aclare esplendoroso el día final. Cuando al fin de la jornada con los santos estaré y pregunten por mí, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Qué sentiría usted a mí cuando el Señor Jesús diga, Damián Cruz, abriendo el libro de la vida, usted sepa, estoy aquí, estoy en el libro? ¿Usted qué? No, presente, Señor, aquí. ¿Sí?
El día que digan Fernando Betancur, ¿usted qué? Uno se para emocionado, usted lo logré. Imagínese cualquier emoción. ¿Quién no se ha emocionado cuando le entregaron el título y le dijeron, Valen, la primera del salón? ¿Quién no se ha emocionado cuando estaba jugando un torneo de barrio y quedó campeón? ¿Verdad? Si eso ha producido placer al corazón del hombre, ¿usted se imagina qué sentirá usted cuando su nombre sea coreado por los ángeles allí en el cielo? Y cuando usted vea que esa puerta se empieza a abrir y usted empiece a ver un mar de cristal, unas calles de oro, y el Señor le diga, Germán, puede entrar. Todo esto es para que usted disfrute. Estemos de pie y que podamos entender que el tiempo se acerca, pero que el llamado es preparémonos. Preparémonos y estemos listos, porque en cualquier momento todo esto va a desaparecer. Pero que tengamos claridad sobre lo que nos habla el Apocalipsis. La descripción de Daniel de la era mesiánica. Dentro de 8 días vemos otra parte de la era mesiánica y empezamos a ver los cálculos de Daniel, que eso es lo que mucha gente está como, vamos a tirar los cálculos matemáticos de Daniel a la luz de la palabra. Señor, solamente tenemos una esperanza, Padre, y esa esperanza es que un día tú aparecerás. Es que un día los cielos se abrirán y veremos al Hijo del Hombre. Así como un día los apóstoles le vieron ver, le vieron ir al cielo, ese día nosotros le veremos regresar. Ya no a morir en una cruz, ya no a padecer sufrimientos por nosotros, sino que le veremos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es nuestra gran esperanza, eso es lo que nos sostiene en pie, eso es lo que nos lleva a caminar por camino de santidad cada día, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que cuando tú aparezcas, todo dolor, toda prevaricación, todo pecado, todo sufrimiento acabará. Y ahí entonces disfrutaremos de una felicidad eterna, Señor. Ahí disfrutaremos de un gozo perpetuo, Señor, donde no habrá llanto, donde no habrá queja, Señor, sino que todo será felicidad alrededor de tu trono. Que ese momento, que ese día nos lleve a permanecer, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardarnos. Ayúdanos, Señor, a luchar, Padre, porque esta carne es débil, porque esta carne jala, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a pesar de que te amamos, somos propensos a cometer tantos errores, Señor. Pero ayúdanos a entender, Señor, que nuestra iniquidad ya fue expiada en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que tengamos esta esperanza, mis amados. Vamos a sentarnos, ya vamos a terminar. Suegrita, venga por acá. Vamos a orar por nuestra suegra. Ella el próximo sábado sale para Estados Unidos. ¿Ah? No, yo no estoy orando que se quede allá, no. No, ella sale, Dios le dio el privilegio de asistir al matrimonio de su nieto, de Jason, que se nos casa ese muchacho. Entonces vamos a orar para que el Señor le permita ir en paz y retornar en paz. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida de mi suegra, Señor, una mujer esforzada, una mujer valiente. Tú le has dado la oportunidad de viajar, Señor. Ella va sola, Señor, pero va con tu presencia, Señor. Tú le llevarás en paz y le retornarás en paz. Dice tu palabra, tú cuidas nuestro salir y nuestro entrar desde ahora y para siempre, Señor. Tu palabra dice, en paz saldremos y en paz retornaremos. Declaramos esta palabra para mi suegra, Señor. Que el tiempo que le permitas estar allí en los Estados Unidos sea un tiempo de descanso, sea un tiempo de refrigerio, sea un tiempo donde ella pueda ser honrada por su hija y por sus nietos, Señor, y que ella pueda disfrutar, Señor, de todo lo que ha sembrado en todos nosotros como su familia, Padre. Le bendecimos
y declaramos su salir y su entrar en bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le acompañe, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Amén.